Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Vamos a analizar lo que fue la quali de Barcelona, un circuito que demuestra quiénes están para pelear y expone a los que tienen dificultades. Con un Franco Colapinto que no pudo dar su última vuelta, con el dolor que esto nos significa, pero entendiendo que la Fórmula 1 depende al menos de un piloto y un auto. Si uno de los dos no están, no se puede hacer nada. Y esta vez Franco no tuvo nada que ver, pero lo analizaremos más adelante. Ahora sí, hay que decir que McLaren dominó el fin de semana y demostró que este circuito se adapta perfecto a su auto. ¿Por qué? Porque hace muchísimo calor, hay mucha degradación de neumáticos y eso le sienta bien a este auto o los hace sufrir mucho más a los demás. Con lo cual era previsible que dominen de la forma que lo hicieron, pero también hay que decir que hubo un cambio más de normativa, limitando la flexión de los alerones delanteros, algo que les hizo a todos los equipos tener que trabajar mucho, modificar no solo el alerón, sino otras partes del auto para que se adapten a esto, ya que los alerones de algunos equipos se estaban flexibilizando de más, permitiéndoles aprovechar tanto lo que son las curvas rápidas como también las rectas, y se creía que McLaren estaba sacando mucha ventaja en este sentido. Lo mismo pasaba con el famoso Mini DRS. Ya hay dos directivas técnicas este año de la FIA para intentar limitar a McLaren y no lo han logrado. Nueva directiva y otra vez aplastan a sus rivales y demuestran que el único que está dispuesto a discutir ese poderío es Max Verstappen, solito, ¿no? Es un equipo de un piloto, cosa que analizaremos más adelante, pero hoy Piastri demostró que quiere ser campeón del mundo porque en el momento de la verdad sacó la mejor vuelta del fin de semana, cerca del récord histórico de este circuito, a solamente 2 milésimas, y le sacó 2 milésimas a su compañero de equipo. Lo aplastó. Un Piastri que no cometió errores en esa última vuelta, que venía teniendo un buen fin de semana, y un Lando Norris que venía en una quali que parecía mejor que la de su compañero de equipo, pero que en la última vuelta, donde tenía que sacar el tiempo, se le movió un poco el auto en el primer sector y desde ese momento no lo pudo recuperar, no logró hacer esa diferencia. Y es lo que le pasa a Lando, pequeños errores mínimos, está tan parejo todo que cualquier cosa te hace una diferencia muy grande. También está muy parejo todo en la zona media. Entonces hay que hablar de que no se puede regalar absolutamente nada. Y ese pequeño error a Norris lo deja segundo. Tremendo lo de Piastri y una largada mañana que será muy interesante. ¿Trabajarán en equipo los McLaren para evitar que Max los pase? ¿O Lando saldrá a atacar a Piastri? En su momento fue al revés. Lando primero, Piastri segundo, y a Oscar no le temblaron el pulso para ir a atacar a su compañero. Veremos qué pasa mañana. Tercero cierra Verstappen, que como siempre en las prácticas se pelea un poco con su auto. Parecía realmente que hoy no iba a poder sacar el tiempo. Parecía que estaba para terminar quinto, sexto detrás de algún Mercedes y las Ferraris, pero siempre aparece. Incluso en la última vuelta tuvo un primer sector malo, un segundo aceptable y mete un récord en el tercero, apretando, sacándole hasta la última gota a el sector, al auto, al circuito, y se mete tercero y a menos de 100 milésimas de Lando Norris. Vueltón de Max Verstappen, que nuevamente es el que está dispuesto a competir. Aunque parece que Mercedes está volviendo. Una Mercedes que era el equipo que parecía iba a competir con McLaren hasta Imola, donde llevó unas actualizaciones que le sentaron mal al auto. En Mónaco sabemos lo que pasó, peleados totalmente con el circuito. Y ahora ya venían mostrando una franca recuperación, unas actualizaciones que ahora sí se adaptaban de mejor manera al auto. Y Russell termina haciendo una muy buena vuelta, exactamente igual que la de Verstappen, pero como la hace después, no se le contabiliza el tercer lugar y termina cuarto. Aún así, buena vuelta de George Russell. Y el que también cerró una muy buena vuelta fue Hamilton, que por primera vez, creo, termina por encima de su compañero de equipo, al menos en una carrera. Sí, en las sprint lo había logrado, pero termina en un quinto lugar. Yo creo que no tenía auto para mucho más, que lo exprimió hasta donde lo pudo hacer. Así que muy buena vuelta. El problema Ferrari lo va a tener mañana en carrera,
donde creo que va a perder y le va a costar mantener esa posición o incluso ganar alguna. El tiempo dirá, pero la Ferrari todavía me parece que no es un auto confiable. La Ferrari quizás sea uno de los autos con más potencial, pero de ahí a sacárselo es mucho potencial, pero poco confiable. Entonces me parece que no le va a bastar. Antonelli termina en una meritoria sexta plaza. Un Antonelli que venía en los últimos 2 grandes premios sufriendo. Venía en una meseta lógica por ser un rookie, por la edad, por los cambios de circuitos que quizás no conoce tanto. Así que también meritorio su trabajo. 7º lugar para Leclerc, que hizo la vuelta al principio y después no volvió a salir. Una estrategia extraña. Para mí, si iba a ser una sola salida, era mejor que lo haga después, salvo que haya tenido un problema mecánico, todavía no lo sé. Y el que sorprende a propios y extraños es Pierre Gasly, siendo el mejor de la zona media, algo que realmente no nos esperábamos, porque el Alpine viene teniendo muchas dificultades y se puso octavo. De hecho, hay que decir que en la Q1 y en la Q2 pasó con lo justo, le costó llegar a Q3 muchísimo, de hecho a Q2, a la Q1 pasa por un pequeño problema de Albon, si no se hubiera quedado afuera, y sin embargo sacó un tiempazo de Pierre, que está en un muy buen estado de forma, y el Alpine que está pareciendo que de a poco va apareciendo, valga la redundancia, aunque hablaremos del tema de Franco. Y el que ya nos sorprende verlo acá, el que ya nos sorprende verlo en la zona de puntos es Isaac Hadjar, el mejor rookie de la temporada, me animo a decirlo, más allá de que Antonelli suele estar más arriba, pero con un auto mucho mejor. Lo de Hadjar es tremendo. Primero que fue sorpresivo que lo suban al auto, se creía que no iba a pasar este año. Empezó la temporada complicado, Helmut Marko le dijo que era un llorón, y el tipo respiró hondo y en silencio fue demostrando que está para competir y para grandes cosas. Si esta es su primera temporada, lo que puede ser el futuro para este francés que viene volando con un Racing Bulls que tuvo un gran fin de semana, que es hoy por hoy uno de los mejores autos de la zona media, pero aún así el chico le saca provecho y le gana siempre a su compañero de equipo. Dato no menor, y 10º cierra Alonso, que con un auto que es de los peores de la parrilla, demuestra que el piloto sigue siendo muy importante en la Fórmula 1. Milagros no puede hacer, pero viene pasando a Q3 bastante seguido. El problema de este auto siempre es el mismo. Después, el ritmo de carrera, donde creo que dependerá de la estrategia, de algún safety car, porque si no, probablemente le cueste igual terminar en zona de puntos. Pero el tipo demuestra que cuando tiene que aplicar su talento, su muñeca, el auto está en Q3, mucho más no se le puede pedir. Hoy es un momento donde se ha emparejado mucho la zona media, donde mejoró mucho Sauber, donde Haas aparece y desaparece, donde el Alpine no se sabe para qué momento está, donde el Williams debiera ser el mejor auto de esta zona media, pero se ha comprimido comparado con años anteriores. Entonces ya pasar a Q2 es difícil y estar en Q3 ya es un mérito enorme. Repito, Sauber mejoró mucho con un Bortoleto que va a salir en la posición número 12. Muy bueno lo de Bortoleto. Hülkenberg no pudo exprimirlo como él, pero es un auto que ha mejorado en este circuito. Al equipo Haas le pasa esto de que un fin de semana aparece, otro desaparece. Es como el auto más irregular de esta zona media, pero también parecido al Ferrari. Tiene el potencial para ser de los mejores. El tema es que no es del todo confiable. Y también quiero hablar de forma inevitable de Franco Colapinto, con el dolor que me genera verlo afuera en la primera Q, pero no podía hacer mucho más. Hizo una estrategia inteligente. Él había venido de un fin de semana muy difícil, sobre todo el viernes. En la práctica número 2 terminó a un segundo de Gasly, con un suelo distinto. Yo entiendo que hay muchos medios que no saben de Fórmula 1, que no tienen un periodista que conozca aunque sea un poquito, y entonces lo único que hacen es mirar los números y decir, uy, estuvo un segundo, es un desastre. No funciona así la Fórmula 1. Entonces, primero hay que decir que en la práctica número 1... Colapinto tuvo un problema hidráulico y casi se le prende fuego el auto. De hecho hubo fuego, por suerte no pasó a mayores. En la práctica número 2 tenía un suelo diferente a Pierre Gasly. No justifica que haya un segundo de diferencia, por supuesto. También hay que decir que ese auto antes, Jack Doohan lo había chocado todo. Entonces
están limitados con el presupuesto limitado, con la cantidad de piezas que tienen. De hecho, si vuelven a cambiar la unidad de potencia, va a tener que penalizarlo con puestos en la posición de salida. Y falta mucho tiempo todavía de competencia. Aún así, terminó, creo yo, después sobre todo de la práctica número 2, con mucha autocrítica. Él mismo dijo: tengo un suelo distinto, pero no justifica esta diferencia. No sé en qué estoy fallando, pero tengo que mejorar. Y eso es válido. Mientras Jack Doohan declaraba que el auto, que la estrategia, Franco es extremadamente autocrítico, y creo que eso es lo que le va a dar la posibilidad de mejorar. Entonces te dije, en la práctica número 2 terminó a 1 segundo de Gasly. En la práctica número 3, sin poder dar su última salida, estaba a 300 milésimas. Entonces mejoró muchísimo, de 1 segundo a 300 milésimas. Bueno, evidentemente estaba en el mejor momento del fin de semana, y en su mejor momento, cuando iba a dar su última salida, en la que creo que le iba a alcanzar para pasar a Q2 y estar muy parejo con su compañero de equipo, el auto se queda por un problema en el embriague. No podía meter la primera. Con el correr de las horas sabremos más detalles, pero así es imposible. Empieza con problemas hidráulicos, sigue con un suelo distinto. También esto va a ser así, cada vez que haya actualizaciones, cada vez que haya mejoras, primero las va a recibir Gasly, y Franco deberá ser paciente. Y bueno, ya si el auto no arranca, es imposible. No, algunos medios ya estaban hablando de mal Colapinto, posición 19. ¿Qué pretenden? ¿Que se baje y que empuje el auto? De hecho, creo que haber terminado 300 milésimas de su compañero sin poder dar la última vuelta es bueno, es una mejora notable. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Estaba a 1 segundo, estaba encontrando el auto, estaba encontrándose, aparte otra vez terminando con vueltas limpias. Pero bueno, lamentablemente Franco no encontró el auto, no lo pudo arrancar. Esperemos que esto se pueda mejorar, pero mañana dependerá de una estrategia muy inteligente en un circuito que sepan que hace muchísimo calor. Eso hace, y además tiene un asfalto muy abrasivo, lo que hace que los neumáticos se desgasten mucho más. De hecho, estos son más duros que los de la carrera pasada. Por ejemplo, el neumático medio de la semana pasada es el blando, el duro es el medio, y bueno, obviamente está el duro, que es mucho más duro de lo que hubo en Mónaco, con lo cual habrá que tener una estrategia muy inteligente, entendiendo que el desgaste será muy grande, que ir a una sola parada en este circuito es realmente muy difícil, porque se degradan muchísimo. De hecho, por eso les costaba tanto cerrar una vuelta limpia, porque si vos apretabas mucho al principio, el neumático blando ya llegaba al final de la vuelta destruido. Y si vos lo cuidabas un poquito, el primer sector no era bueno. Por eso es que la estrategia fue tan importante, y por eso es que este circuito expone todas tus dificultades, porque tiene curvas lentas, curvas rápidas, tiene rectas, tiene variedad. También está preparado para hacer una carrera mucho más interesante de la semana pasada. Pero insisto que la estrategia para todos será importante. Veremos qué busca hacer Colapinto. Yo creo que algunos van a intentar ir a una sola parada, pero les va a costar muchísimo, sobre todo porque entre el asfalto, que desgasta mucho los neumáticos, y el calor, hoy llegó a ser 50 grados en la pista, será una quimera. Y todas estas cuestiones suelen beneficiar a McLaren, que con 2 directivas técnicas en contra no los pudieron frenar. Veremos qué pasa mañana, pero cuando lean noticias de Franco mal, sepan que, por ejemplo, el auto no arrancó, por ejemplo, el viernes tuvo fuego, por ejemplo, tenía piezas diferentes a Gasly, y quizás así se pueda entender un poco más que no se le puede pedir un milagro a un piloto si el auto ni siquiera arranca. Hasta luego.